Em, ya se ve mi presentación, ¿verdad? Sí, compañera. Bueno, entonces vamos a comenzar. El tema correspondiente al día de hoy es el síndrome nefrítico. Mm, Bien, el objetivo general de esta presentación, el PROME de la guía de práctica clínica, es en establecer precisamente un referente nacional para orientar la toma de decisiones clínicas que se encuentren basadas en recomendaciones de acuerdo a la mejor evidencia científica disponible hasta el momento. Respecto a los objetivos específicos, estos consistirán en que nosotros aprendamos a realizar el diagnóstico oportuno del síndrome nefrítico, así como identificar cuál es la etiología para poder ofrecer un buen tratamiento e iniciarlo oportunamente. Bien, entonces, comenzando con la definición. El síndrome nefrítico es una forma clínica de las enfermedades inflamatorias glomerulares, las cuales, bueno, se producen, en este caso, disminución en la filtración glomerular por retención de sodio y agua. La característica de este síndrome nefrítico también es que puede presentarse un colapso de la luz capilar. Por lo tanto, a nivel clínico lo veríamos reflejado casi siempre hematuria. Mayoritariamente se presenta en los pacientes de manera macroscópica, sin embargo, puede presentarse también microscópica. Puede estar de igual manera presente la oliguria, acompañada de un deterioro de la función renal. Puede estar acompañada también de proteinuria. En este caso, la literatura refiere que se trata de proteinuria en un valor no nefrótico, es decir, inferior a 3.5 gramos en 24 horas. Edema leve también podemos encontrar y puede estar o no acompañado de hipertensión arterial. Anatómicamente y fisiológicamente, recordamos la filtración glomerular se lleva a cabo en el corpúsculo renal, específicamente en lo que sería la barrera de filtración. Es por eso que se nos propone una clasificación de lesiones glomerulares que ocasionarán una inflamación. La primera clasificación es acorde a su localización. En este caso podemos tener una primaria o una secundaria. La primaria se caracteriza precisamente porque se da en el glomérulo, sin embargo, puede que no tengamos una causa tan específica. Y la secundaria, específicamente, se debe sobre todo a una enfermedad química. Bien, clínicamente también podemos encontrar que la glomerulonefritis puede verse de manera aguda, subaguda, puede estar rápidamente progresiva o de igual manera puede encontrarse crónica. Ahora bien, un poco respecto a la epidemiología, bueno, pues esta se nos dice que como tal no hay datos numéricos que podamos encontrar debido a que la mayoría de las ocasiones se tratan de subclínicos. Entonces, al menos en el 96% de los casos, la causa más frecuente del síndrome nefrítico es la glomerulonefritis aguda postestreptocócica, especialmente en lo que serían los pacientes pediátricos. Disculpa, Cal, es que casi no se te está escuchando muy bien. A ver, voy a mover mi ubicación. Ustedes me dicen si se escucha mejor. Ahí creo que ya se escucha un poquito mejor, amiga. Sí, ya te Ok, escuchas mejor. de acuerdo. Entonces, ¿quieren que les comente nuevamente lo de epidemiología? Sí, por fin. De acuerdo. Bien, entonces, les decía que respecto a la epidemiología, como no hay valores numéricos, que precisamente la mayoría de las veces son casos de nefritis sintomática. Sin embargo, lo que sí es establecido es que la primera causa del síndrome nefrítico en los pacientes pediátricos, sobre todo, es la glomerulonefritis aguda, al menos hasta en el 96% de los casos. En este caso, también se ha presentado que se ha que al menos en el 5% se presentan en los niños menores de 2 años, con una relación entre niños, niñas de 2 a 1. Ahora bien, es importante también que nosotros investiguemos si hubo antecedentes de alguna infección, sobre todo de infecciones faríngeas o infecciones dérmicas.
puede ser un antecedente importante por el cual puede estarse desarrollando el síndrome de Monte, buenos días. ¿Me Buenos escuchas? días. Es que no te escuchas bien, se corta tu voz. A ver, déjeme conecto mis audífonos, quizás se escuche un poco mejor. Cali, si quieres te ayudamos a compartir tu presentación. Ok, sí, sí pueden, sí, te los agradezco. Compártela al correo del grupo y ya yo te la pongo. Ya ahorita ya estoy en mi casa y ya se las puedo poner. Perfecto, muy bien. ¿Va? Entonces, ok, nos quedamos en que es importante investigar también si hubo antecedentes de infección en este tipo de pacientes, sobre todo antecedentes de infección faríngea e infecciones dérmicas. En este caso, los serotipos más frecuentes de infección faríngea pueden ser 1, 3, 4, 6, 18, 25 y 49. Y bueno, de acuerdo a la epidemiología, es mucho más frecuente que el paciente haya tenido una infección faríngea a comparación de una infección dérmica. ¿Le puedo dar un clic, por favor? Bien, en esta tabla que encontramos, bueno, se nos presentan las glomerulonefritis más frecuentes acorde a la edad. Podemos observar entonces que en los pacientes menores de 15 años, lo más frecuente es que se trate de una nefropatía mediada por IgA. Oye, me comentan que se sigue escuchando raro, pero es que ya moví y no sé si sea mi internet. O, a ver, déjenme intento entrar desde el teléfono. Es que se escucha como entrecortado nada más. O sea, no te trabas, simplemente se corta tantito cuando estás hablando. Ok. Mm, Listo. ¿Se escucha mejor allí? Bueno, ya Sí, no ya, escucha ya te escuchas entrecortado. más Mucho claro. mejor. Sí, ya te escuchas bien. Ok, bueno, me avisan. Bien, entonces nos quedamos en que de acuerdo a la edad, en los pacientes menores de 15 años es posible que la glomerulonefritis sea una mediada por IgA. Es lo más frecuente. Entre los 15 y los 65 años puede estarse presentando por una enfermedad autoinmune. Lo más frecuente es que sea por un lupus eritematoso sistémico. Y en los pacientes mayores de 65 años, lo más frecuente es que la causa sea por una vasculitis. Vamos a ver a continuación cuáles son esas. Siguiente, por favor. Bien, específicamente respecto a la etiología, como ya lo comentábamos, se trata de una enfermedad inflamatoria glomerular. Respecto a las glomerulonefritis primarias, en este caso la primera causa es una causa postinfecciosa, haciendo referencia a la postestreptocócica. Puede ser de igual manera extracapilar, puede ser membranoproliferativa, esto es acorde a la anatomía, ahorita se los explico un poco más en la fisiopatología, o puede ser proliferativa mesangial. Y respecto a las secundarias, como comentábamos, lo más frecuente es que sea por una enfermedad autoinmune. En este caso puede ser por lupus, puede ser por púrpura de Schönlein-Henoch, por algunas otras problemáticas como lo serían una vasculitis necrotizante, la famosa enfermedad de Gott-Pasteur o alguna microangiopatía. ¿Me regalas la siguiente, por favor? Bien, esta también puede estar mediada por los niveles del complemento. Si nosotros recordamos, precisamente el complemento se trata de una cascada enzimática de defensa inmunológica. Por lo tanto, pueden estar ocasionando una disminución del complemento. En la imagen que tenemos en pantalla, precisamente se está demostrando que
la mayoría de las ocasiones, cuando se encuentra mediada por niveles del complemento, esta glomerulonefritis se activa o activa el complemento mediante la vía clásica. Esto lo podemos ver reflejado en lo que sería el lupus eritematoso sistémico. Podemos encontrar de igual manera pues los niveles de complemento normales. Por lo tanto, esto nos reflejaría que estaría mediando una respuesta innata. Como ejemplos tenemos a varias nefropatías mediadas por IgA, como la conocida como enfermedad de Berger o las vasculitis. Y de igual manera, de manera, pues sí, acorde a una respuesta innata, pueden estarse generando también antígenos de memoria. En este caso, lo más frecuente es que sea por una glomerulonefritis postestreptocócica. Se ha estudiado que hay algunas otras infecciones como antecedentes, las cuales pueden estar ocasionando el síndrome nefrítico, como la endocarditis bacteriana o una glomerulonefritis membranoproliferativa. ¿Me regalas la siguiente, por favor? Dale un clic, por favor. Bien, aquí en la imagen nosotros podemos observar que, de acuerdo a la fisiopatología, existen diferentes alteraciones. Pueden ser desde alteraciones genéticas. Sobre todo en este rubro se dan mutaciones a nivel de lo que sería el exón que codifica para las proteínas, que se encontrarán localizadas en lo que sería el glomérulo y el epitelio tubular. De acuerdo a las alteraciones inmunológicas, estas pueden ser humorales o celulares. Aquí podemos encontrar precisamente la formación de anticuerpos contra el glomérulo. Y de igual manera, lo más característico es que haya la formación de monocomplejos antígeno-anticuerpo. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que estos famosos complejos se van a depositar en el glomérulo. Por lo tanto, pueden depositarse en lo que sería mesangial, puede ser membranoso, puede ser subendotelial. Precisamente es lo que está representando esta imagen. Ahora bien, es importante comentar que, como decíamos, debido a esta formación de inmunocomplejos, se activa, por lo tanto, el sistema de complemento como una respuesta inmunológica. Mayoritariamente se verá activado por lo que sería la vía alternativa. Esto es importante de considerar porque a nivel de lo que sería laboratorio, se puede ver reflejado con un C3 disminuido, pero podemos encontrar, por el contrario, los niveles de C4 normales. Existen también mecanismos secundarios de daño glomerular. En este caso puede haber una cascada de mediadores inflamatorios y puede haber también lo que sería incremento de la permeabilidad a proteínas. Como comentábamos, en esta patología hay disminución del filtrado glomerular. Esto provoca que haya diferentes alteraciones estructurales y por lo tanto que haya un incremento en la reabsorción de sal en lo que sería la nefrona distal. Por lo tanto, esto conlleva a lo que sería retención de líquidos, aunque el sistema renina-angiotensina-aldosterona esté funcionando adecuadamente. ¿Me regalas la siguiente, por favor? Bien, respecto a los cambios anatómicos, de manera macroscópica, ¿qué es lo que sucede? El riñón suele estar incrementado tanto en volumen como en peso. Podemos encontrar también tumefacción y puede haber modificaciones histológicas a nivel de la corteza. Y respecto a las modificaciones pues sí, de manera microscópica, sobre todo habrá una modificación epitelial. ¿Por qué? Pues porque aquí como hay una proliferación celular, veamos la imagen que tenemos abajo. Histológicamente se modificaría ocasionando lo que sería la formación de semilunas. Es lo más característico que nosotros podríamos pues encontrar. La siguiente, por favor. Ahora bien, como comentábamos, la causa principal del síndrome nefrítico, en este caso, estaría representada por una glomerulonefritis aguda postestreptocócica. Esta se trata de una lesión renal que puede ser rápidamente progresiva. Esta de igual manera se encuentra ocasionada por procesos inmunológicos que estarán activados por una infección que ocurre semanas antes de las manifestaciones clínicas. Entonces, como comentábamos, por eso es importante indagar el antecedente de infecciones faríngeas o infecciones dérmicas. Ahora bien, respecto a los agentes etiológicos, lo más frecuente es que sea por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Seguido también podemos encontrar estafilococo, neumococo, Haemophilus influenzae y demás. También puede estar, bueno, como agente etiológico tenemos a los virus. El más frecuente es el virus de Epstein-Barr, pero también puede estar participando lo que sería citomegalovirus, coxsackievirus, el virus de hepatitis B o de parotiditis. ¿Por qué? Pues porque son infecciones frecuentes en la infancia.
Puede estar ocasionada también por lo que serían parásitos, como el Plasmodium falciparum, Toxoplasma gondii, en caso de que tengamos como antecedente algún viaje o zona endémica. Puede estar ocasionada también por hongos. Entonces, las enfermedades o entidades, en este caso infecciosas, que son mayoritariamente frecuentes asociadas, pues son la amigdalitis aguda y las infecciones nasofaringeas. Y respecto a las de la piel, la más frecuente es el impétigo. Están las siguientes que tenemos en la lista. Es importante indagarlas, sin embargo, no son tan frecuentes. Hay ciertos porcentajes, bueno, la literatura nos refiere que en menos del 50% de los pacientes pudo haber estado el antecedente de estas enfermedades. Específicamente de la glomerulonefritis postestreptocócica, la guía de práctica clínica refiere que se presenta mayoritariamente en niños que se encuentran entre los 2 y los 12 años, cuyo pico de presentación sería entre los 6 y los 8 años, con una relación niños-niñas de 2 a 1. Y es muy raro que esta patología se presente en niños menores de 2 años y, por el contrario, en mayores de 18 años. Siguiente, por favor. Bien, un poco respecto a lo que ocurre aquí es que, bueno, hay varias teorías que nos intentan explicar qué es lo que estaría pasando. De manera específica, aquí también lo que sucede, como hay antecedente de infección, entonces, ¿qué pasa? Que los antígenos de Streptococcus nefritógenos, debido a que cuentan con 2 proteínas, las cuales son gliceraldehído 3-fosfato y cisteína proteinasa, son capaces de activar lo que sería la vía alternativa del complemento. Por lo tanto, eso conduce, como lo vemos al centro de la imagen, a la formación de inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos pueden estar de 2 formas. Pueden estar lo que sería formados en torrente sanguíneo o puede haber también una formación in situ de esos mismos complejos, con una activación secundaria del complemento como desencadenante alternativo de daño y por lo tanto pueden estar activando también la ruta clásica. Entonces, ¿esto qué ocasiona? Bueno, nos va a dar como resultado un cuadro clínico característico. Lo que tienen en común, por lo tanto, todas las patologías, en este caso que se ven involucradas en síndrome nefrítico, es la formación de inmunocomplejos y el depósito de estos inmunocomplejos en lo que sería a nivel glomerular. En algunas puede que no solamente sean glomérulos, sino también en algunas otras partes del riñón. Sin embargo, con lo que quiero que se queden, pues es precisamente con eso, en que se da la formación de inmunocomplejos y de esta manera es como se produce la afectación renal. Bien, ahora sí, este cuadro lo pueden, bueno, lo vamos a ir revisando porque pasaremos a las manifestaciones clínicas. Siguiente, por favor. Aquí en la imagen podemos observar 3 puntos importantes. Acorde a la guía de práctica clínica, se nos menciona que existe sí una forma subclínica del síndrome nefrítico en este tipo de glomerulonefritis. El paciente puede estar cursando con una presión arterial elevada o normal. Sin embargo, aquí la característica que hay es que ya hay hay daño a nivel mesangial. Eso se ve reflejado clínicamente como proteinuria y microhematuria. En la parte superior derecha de la imagen tenemos lo que estaría representado como una forma clínica usual. ¿Por qué? Porque aquí el daño es a nivel endocapilar. Es decir, que vamos a encontrar proteinuria, hematuria, puede haber una insuficiencia renal que se ha dado de forma aguda. ¿Y por qué? Pues porque ya hay una lesión inflamatoria previa. Ahora bien, la forma grave nos habla acerca de que ya como tal hay un daño a nivel epitelial. Y bueno, siguiente, por favor. Bien, entonces, las manifestaciones clínicas aquí también tienen una característica peculiar y esta característica es que son manifestaciones que se han presentado en un periodo menor a 3 meses. Por lo tanto, eso nos habla de que hay un daño renal agudo y pues en medida de lo posible deberá darse el mejor tratamiento. En la fase de latencia, la cual durará entre unas 6 semanas, sobre todo por el antecedente de haber tenido un proceso infeccioso, pues es importante también considerarlo. Habrá ciertas modificaciones que podrán encontrarse, sobre todo si analizáramos las características de lo que sería la orina. Y bueno, dentro de la fase aguda es la más característica. Aquí podemos encontrar hematuria, sobre todo en el 30 a 60% de los pacientes de manera macroscópica.
Entonces, la mayoría de los pacientes refieren el color de la orina como un color oscuro o característicamente como color Coca-Cola. Un punto importante a considerar es que esta hematuria macroscópica desaparece por lo general en 10 días. Sin embargo, de manera microscópica puede estarse presentando todavía durante varios meses. También puede presentarse edema, o al menos en el 90% de los pacientes sí se presenta. Esto a consecuencia de la oliguria y la retención de sodio y agua. La característica, como observamos en la imagen, es que se trata sobre todo de un edema facial y periorbitario. Es muy raro que en el síndrome nefrítico se presente ascitis. Bien, comentábamos entonces que el paciente puede estar cursando con hipertensión arterial. ¿Esto por qué? Bueno, pues porque es secundario a la expansión de volumen intravascular por retención de sodio y agua. Sin embargo, la característica también es que esa hipertensión arterial se resuelve generalmente durante los primeros 10 días. El paciente puede estar cursando también con una falla renal aguda. Esto se vería involucrado, ¿por qué? Pues porque hay disminución de la filtración glomerular, que casi siempre ocurre en todos los casos. ¿Y esto cómo se ve manifestado? Con un incremento de los azoados. De igual manera podemos encontrar proteinuria. Esta proteinuria, ¿me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Puede ser leve o moderada. Se comenta entonces que esta proteinuria entra dentro de un rango no nefrótico. Eso significa que tendrá un valor menor a 3.5 gramos en 24 horas. Por lo tanto, para la cuantificación, bueno, pues necesitaremos solicitar orina de 24 horas. En la fase de resolución, esta puede durar precisamente de 1 a 3 semanas. ¿Cuándo vamos a notar o cuándo podemos decir que se trata ya de una fase de resolución? Cuando el paciente ha recuperado precisamente la diuresis y la sobrecarga hídrica. De acuerdo a la guía de práctica clínica, sí se mencionan algunas presentaciones atípicas de este síndrome nefrítico, en las cuales el paciente debuta con crisis hipertensiva, pero ya manifestada con encefalopatía severa. Puede estar debutando también con lo que sería edema agudo pulmonar o, en su defecto, también una enfermedad frecuente de la infancia, en este caso es la púrpura de Henoch-Schönlein. La siguiente, por favor. Bien, respecto al diagnóstico, una de las características más importantes es que a nivel de la orina, pues como ya comentábamos, encontraremos hematuria macroscópica. En el sedimento podrán observarse células dismórficas denominadas acantocitos o característicamente en forma de Mickey Mouse, que corresponden precisamente a cilindros granulosos o eritrocitarios que son obtenidos en una muestra fresca de orina. Podemos encontrar también proteinuria. Mediante una tira reactiva se dice que no son más de 3 cruces. Esto es correspondiente en gramos inferior a 2. Y bueno, para detectarla comentábamos que se pide una cuantificación de orina de 24 horas. Ahora bien, respecto a la biometría hemática, las características particulares serían que podemos encontrar una hemoglobina moderadamente baja. En la mayoría de los pacientes se refiere con un valor inferior a los 10 miligramos sobre decilitro. Podemos encontrar también leucocitos elevados, sobre todo mientras más reciente haya sido la infección. La creatinina aquí puede encontrarse significativamente elevada. Es importante que se tenga evaluación de este valor cada 12 horas por lo menos, ya que puede haber una rápida progresión de la nefritis. Los electrolitos pueden estar normales. Sin embargo, hay pacientes que pueden cursar con hiperpotasemia y acidosis metabólica. Sin embargo, esto nos estaría hablando de que hay un daño renal, pues ya más severo. De igual manera, podemos considerar lo que serían los anticuerpos antiestreptocócicos. ¿Me regalas la siguiente, por favor? Sí, podemos encontrar, podemos solicitar precisamente este tipo de anticuerpos. Los más frecuentes o el que más se usa dentro de la práctica clínica es la antiestreptolicina. Sobre todo, esta se incrementa en la semana 1 a 4 posterior a la infección, pero sobre todo en una infección faríngea, porque la antiestreptolicina casi no se eleva tanto o tan significativamente cuando se ha tratado de antecedente de infección dérmica. La antihialuronidasa también se recurre frecuentemente, sin embargo, pues mayoritariamente es la otra. Es importante también que nosotros podamos solicitar un cultivo de exudado faríngeo con una búsqueda pues intencional de estreptococo beta hemolítico
precisamente porque nos va a ayudar a orientarnos y a orientarnos respecto a la etiología y para poder darle una buena pauta de tratamiento. Ahora bien, también podemos solicitar lo que sería la medición sérica de los niveles de complemento, donde podemos encontrar sobre todo C3 disminuido casi siempre. C3 es importante porque se regulariza en un periodo de aproximadamente 8 semanas. Puede solicitarse también la cuantificación de IgG e IgM. Estas se verían sobre todo pues incrementadas. Aquí tenemos estudios imagenológicos. Es importante considerar que, bueno, se refiere que como tal, ningún estudio imagenológico es tan útil o tan certero para poder diagnosticar el síndrome nefrítico. ¿Por qué? Porque mayoritariamente se ve representado mediante la clínica y como auxiliares los laboratorios. Sin embargo, no son tan frecuentes. Esto ya dependería más bien de si existe o no alguna patología asociada que pudiera estar condicionando pues esta problemática. La siguiente, por favor. Ahora bien, el diagnóstico definitivo como tal y en caso de necesitarse, pues sería una biopsia renal. Esta no se hace o no se recomienda al menos de primera instancia, pues porque el diagnóstico ya casi siempre es clínico, como les comentaba, pero existen ciertas indicaciones en donde sí puede utilizarse una biopsia renal. En este caso sería que se presente alguna, válgame la redundancia, una forma de presentación atípica de esta enfermedad. En los extremos de la vida nos vamos a los niños menores de 2 años o a los mayores de 18. Aquí cometí un error, puse 12, pero es 18. De igual manera, en pacientes quienes tengan antecedente de enfermedad renal, pues antecedente de infecciones, hallazgos sugestivos de alguna enfermedad sistémica, proteinuria a nivel nefrótico o un deterioro rápido de la función renal. ¿Me regalas la siguiente, por favor? Aquí en esta tabla del diagnóstico diferencial, precisamente es importante considerar, por ejemplo, cuando se trata de una patología tipo autoinmune, pues se solicitan lo que serían los anticuerpos, por ejemplo, los antinucleares, los famosos ANAS, en caso del lupus eritematoso sistémico. Esto sobre todo nos va a ayudar para poder saber cuál es la etiología que pues estaría condicionando a este tipo de pacientes y por lo tanto elegir el mejor abordaje de tratamiento. Entonces, como bien comentábamos, lo más frecuente es una glomerulonefritis aguda y postestreptocócica. Entonces, deberemos tener en consideración precisamente los tipos de anticuerpos que serían los antiestreptoricina, es lo más frecuente que se utiliza. Pero bueno, aquí ya les comentaba, esto dependería también de en qué parte del glomérulo esté presentándose la lesión. ¿Me regalas la siguiente, por favor? Respecto al tratamiento, hay un tratamiento que se denomina como manejo de sostén. En este caso se trata de una restricción hídrica durante los primeros 4 días al menos. En el día 1 es importante que el paciente únicamente consuma un total de 600 mililitros. Durante el día 2, el paciente deberá tener un 50% de la diuresis del día anterior. Durante el día 3 se manejará un 75% más 600 mililitros y durante el día 4, bueno, esto ya pues va a depender de cómo vaya evolucionando el paciente. Ahora bien, también se maneja lo que sería una dieta hipoproteica. Estamos hablando de un total de 0.6 hasta 1 gramo por kilogramo al día. Y normalmente se maneja también una dieta hiposódica, que sería aproximadamente de 1 a 2 gramos por día. La siguiente, por favor. Respecto al tratamiento farmacológico, bueno, aquí es importante considerar que sí se trata de acorde al paciente. Sin embargo, lo más frecuente que se utiliza para esta patología es la penicilina benzatínica, en un total de 600,000 unidades internacionales vía intramuscular en los pacientes pediátricos menores de 6 años y de un total de 1.200.000 unidades internacionales vía intramuscular en pacientes mayores de 6 años. Como alternativa, para quienes se sepa que sean alérgicos, tenemos a la eritromicina. Ahora bien, también se habla acerca del uso de los antihipertensivos. Si bien es comentado que al menos en el 30-45% sí se utilizan en la fase aguda del tratamiento, sin embargo hay ciertas consideraciones. Por ejemplo, respecto a los bloqueadores de canales de calcio, esto pues nos ocasiona retención hídrica y con los IECAS y los beta bloqueadores, mayoritariamente el paciente puede estar cursando con hipercalemia. Siguiente, por favor.
Bien, de manera alternativa puede utilizarse en el paciente lo que sería furosemida. En este caso, la dosis recomendada de acuerdo a la guía de práctica clínica es 1 a 3 miligramos por kilogramo, vía oral cada 12 horas. Bueno, aquí tenemos una imagen de la presentación y precisamente el seguimiento que se le da a este tipo de pacientes. Lo ideal es que se canalizara con nefrología pediátrica, sobre todo si se detectara que hay una falla en la resolución. Ya comentábamos que la hematuria macroscópica generalmente se resuelve en un periodo de 10 a 14 días. Sin embargo, la hematuria microscópica se puede resolver hasta un año posterior. Si nosotros detectamos que no hay una mejoría como tal en este tipo de pacientes durante este periodo, es importante referirlos con el especialista. Bueno, desde un principio deberían ya estar como tal tratados por nefrología pediátrica. Sin embargo, son criterios que nos van a dar pautas para, pues para que el paciente no caiga en tanta emergencia, digamos. De igual manera, como criterios se manejan un edema que dure más de 2 semanas, una proteinuria mayor a 50 miligramos sobre decilitro en un periodo mayor a 6 meses, azoemia por más de 1 semana y la hipertensión por más de 6 semanas. Es importante también estar vigilando a este tipo de pacientes. Entonces, por lo menos cada 4 a 6 semanas durante los primeros 6 meses, debe estarse tomando exámenes de orina y vigilando la tensión arterial. Posteriormente, el seguimiento será durante 3, 6 y 9 meses y posteriormente va a los 2, a los 5 y a los 10 años. La siguiente, por favor. Respecto al pronóstico que tienen este tipo de pacientes, bueno, 95% de los casos son favorables durante la edad pediátrica y sobre todo con la glomerulonefritis aguda postestreptocócica. La evolución que tendrán estos pacientes, bueno, pues ya dependerá precisamente de cada uno pues sí, precisamente del tratamiento o del abordaje que se le esté manejando. Sin embargo, aquí volví a poner las fases en las que desaparecen las manifestaciones para que nosotros las tengamos en cuenta. La siguiente, por favor. Bien, otra, ya comentábamos que existen pues otras enfermedades, las cuales están condicionando al síndrome nefrítico. Otra de las más frecuentes es la conocida como enfermedad de Berger, que entra dentro de la clasificación de lo que serían nefropatías mediadas por IgA. Precisamente esta es una enfermedad glomerular primaria y pues puede ser bastante frecuente, que estaría mediada entonces por lo que serían depósitos mesangiales de IgA. En este caso, mayoritariamente puede presentarse durante la segunda y la tercera década de la vida y sobre todo pues es secundaria a una patología. Ahora bien, 80% de los casos se han presentado en pacientes de entre 15 y 65 años y en los adultos aproximadamente del 15 al 45% sí pueden progresar a una enfermedad renal terminal, precisamente tras 20 a 25 años de diagnóstico. ¿Esto por qué? Pues porque en la mayoría de las ocasiones también puede cursar asintomático. En los niños es menor al 1%. ¿Por qué? Pues porque de acuerdo a grupo de edad, veíamos que en los niños lo más frecuente es que sea por una glomerulonefritis postestreptocócica. La siguiente, por favor. Bien, en general respecto a las nefropatías mediadas por IgA, tenemos como, pues sí, aquí como clasificación a las primarias y a las secundarias. A las primarias, en donde no existe afectación sistémica, es precisamente la enfermedad de Berger. Y en las secundarias, como tal, ya hay una enfermedad sistémica. Aquí podemos observar que la primera causa sería una cirrosis hepática, bueno, puede ser también mediada por alcoholismo, enfermedad celíaca o alguna otra. Esas son las más frecuentes. ¿Y qué pasa? Observemos entonces la imagen de la derecha. ¿Qué es lo que pasa en la fisiopatología? Bueno, aquí también hay formación de depósitos, sobre todo mesangiales, de IgA tipo 1. En este caso, esto activará el sistema de complemento por medio de la vía alternativa y por la vía de la properdina. Y bueno, también es importante considerar que existe frecuentemente aquí depósitos de C3. Por lo tanto, esto nos condicionaría a que haya la lesión renal. Siguiente, por favor. Respecto a las características o modificaciones histológicas. Bueno, aquí las lesiones mesangiales pueden ser mínimas. Observemos entonces las imágenes. Podemos tener como característica que el mesangio puede estar discretamente ensanchado. ¿Puede haber depósitos? Sí.
Sin embargo, son difíciles de ver de manera histológica. Tendríamos que realizar pues otro tipo de estudios como lo serían una técnica mediante inmunofluorescencia. De igual manera, en la imagen de la derecha, bueno, podemos observar que ya hay como tal más modificaciones. Los ovillos, en este caso, pueden tener modificaciones focales, pero aquí lo característico, pues es precisamente eso. Ya como tal hay modificaciones a nivel mesangial. Además de haber este tipo de modificaciones, pueden estar no solamente a nivel de glomérulo y mesangio, sino pueden estar todavía más extensas. Siguiente, por favor. Bien, respecto a las manifestaciones clínicas, aquí también podemos encontrar hematuria macroscópica. De igual manera, aquí el paciente puede referir que la orina es color pardo como un té cargado. Esta puede desaparecer 2 a 3 días después de la infección de vías respiratorias, como comentábamos, el antecedente principal. Esta hematuria puede cursar con o sin proteinuria, pero al menos en el 10% de los casos, los pacientes debutan como un síndrome nefrótico. Sin embargo, como tal no es el nefrótico, por eso habrá que investigarse, de los cuales el 8% presentan daño renal agudo o rápidamente progresivo. Siguiente, por favor. Respecto al diagnóstico, lo más característico a encontrar respecto al laboratorio, bueno, pues aquí por el contrario será la microhematuria a comparación de la patología anterior, al menos en el 88% de los pacientes. Podemos encontrar también macrohematuria, puede estar cursando o no con hipertensión, la proteinuria leve, los niveles del complemento pueden estar normales y la característica es que si bien en los pacientes se ha encontrado elevación de IgA, pero esta no tiene un valor como tal diagnóstico ni pronóstico. El diagnóstico definitivo se obtiene mediante una biopsia renal. En este caso, en la microscopía podemos encontrar lesiones que tienen forma semilunar o precisamente glomerulosclerosis. Estos hallazgos histológicos dependerán sobre todo del momento, pues del momento de evolución en el que se encuentre la enfermedad. Sin embargo, frecuentemente hay afectación glomerular. La siguiente, por favor. Bien, respecto al tratamiento, pues es importante aquí considerar el tipo de paciente. Lo que se pretende como tal es desaparecer precisamente esos depósitos mesangiales. Cuando el paciente no tenga antecedente de hipertensión arterial y la función renal se encuentre normal, se refiere que como tal no hay un tratamiento farmacológico especificado, sino que debe estarse revisando periódicamente por lo menos 2 veces al año para que, pues para que nosotros chequemos si no ha habido modificaciones o progresión en la enfermedad. Cuando el paciente curse con una proteinuria de entre 500 a 1000 miligramos al día, pero la función renal siga conservándose normal, el objetivo terapéutico en este caso puede manejarse con IECAS y ARA2. Si cursa con hipertensión, pues es importante mantenerla con una cifra inferior a los 130 sobre 85 milímetros de mercurio. Y por el contrario, si el paciente desafortunadamente ya cursa con una insuficiencia renal que sea grave, pues lo que podría hacerse pues es un trasplante renal. Sin embargo, pues sería bastante complejo. La siguiente, por favor. Otra patología frecuente en la infancia que pudiera estar condicionando esto, precisamente se trata de la púrpura de Schönlein-Henoch. En este caso es una enfermedad que también está mediada por IgA, pero también por vasculitis. En este caso, las manifestaciones clínicas más características es que pueden estarse rompiendo los vasos sanguíneos en general en cualquier parte del cuerpo. Lo más frecuente es que el paciente curse con artritis, artralgias, con dolor cólico abdominal o con hemorragia gastrointestinal. También se encuentra mediada por la formación de inmunocomplejos. Los patógenos más frecuentes también son estreptococo beta hemolítico del grupo A. Aquí por el grupo de edad también podemos encontrar Yersinia, Mycoplasma o varicela virus o parvovirus. Siguiente, por favor. Y bien, lo más característico respecto a manifestaciones clínicas en sistema tegumentario es encontrar un exantema tipo maculopapuloso o urticariforme. Es un exantema que sobre todo se presenta a nivel de las extremidades inferiores. Frecuentemente podemos encontrar petequias, equimosis o lesiones bulosas. Aquí también tendríamos que hacer una diferenciación con la púrpura trombocitopénica, ya que por el contrario,
Esta, la que estamos viendo en pantalla, pues es la que nos condicionará el síndrome nefrítico. A nivel gastrointestinal, el paciente puede estar cursando con dolor abdominal, que puede estar acompañado de vómito y en la mayoría de las ocasiones con sangrado. En el sistema osteoarticular, el paciente puede cursar con oligoartritis, sobre todo a nivel de extremidades inferiores, en tobillos y rodilla. Y bueno, esto puede estar condicionando su deambulación. De igual manera, el paciente puede estar cursando con una hematuria tipo microscópica, al menos en el 40% de los casos, y pues con menor frecuencia macroscópica. Siguiente, por favor. Respecto al diagnóstico, es importante considerar ciertos criterios diagnósticos. El primer criterio obligatorio en este caso, pues es que el exantema se encuentre predominante en extremidades inferiores y que como tal diagnostiquemos que no se trate de una púrpura trombocitopénica. Debe estar ese criterio presente y por lo menos el dolor abdominal. A nivel histopatológico, bueno, podemos encontrar lo que serían depósitos mediante IgA, lo cual sería un poco complejo de demostrar, pero bueno, por las técnicas en las que se demuestra, pero puede estar presente. De igual manera puede cursar con artritis y con afectación renal. Ahora bien, la siguiente, por favor. En el diagnóstico de laboratorio, frecuentemente el paciente puede estar cursando con anemia, con leucocitosis, la creatinina puede estar elevada y la albúmina disminuida. Aquí, como comentábamos de utilidad, se encuentran las antiestreptolicinas. Esa puede ser útil, pueden estar incrementadas, sin embargo, como tal no serían pues tan específicas, serían orientadoras. En los métodos de imagen, en la mayoría de los pacientes, bueno, la literatura comenta que puede que no haya modificaciones. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, en un ultrasonido, no ninguna modificación en lo que sería el riñón o puede haber modificaciones, pero sería bastante complejo. Al menos no en todos los pacientes se presentan, aunque sí existen de manera microscópica, no se ven reflejadas como tal en los estudios de imagen. Siguiente, por favor. En el tratamiento, bueno, esta patología suele ser autolimitada, excepto considerando las lesiones bulosas, en donde, bueno, tendríamos que tomar como referente el tratamiento con corticoides o fármacos ahorradores de los mismos, como la colchicina o dapsona. Para la artralgia puede estarse manejando con AINES. En este caso, si el paciente cursa con afectación renal, puede considerarse la alternativa con IECAS. Y bueno, se maneja también lo que sería el uso de corticoides. En este caso se trata de dosis de 1 miligramo por kilogramo de prednisona. Sin embargo, bueno, esto ya es a nivel de reumatología quien manejaría este tipo de tratamientos. Siguiente, por favor. El seguimiento que se le debe dar a este tipo de pacientes inicialmente durante las primeras semanas es un tratamiento semanal. Posteriormente, durante las semanas 5 a 12, se deberá realizar mediante un uroanálisis y pues un análisis de eso precisamente cada 2 semanas. Posteriormente a los 6 meses para vigilar que no haya avanzado la afectación renal y que las manifestaciones como lo serían la hematuria disminuyéndose o en su defecto pues eliminándose. De igual manera, seguido de esto, el paciente deberá tener o continuar por lo menos con una revisión anual en donde se deberán realizar precisamente los mismos estudios. Siguiente, por favor. Finalmente tenemos a lo que sería la nefropatía lúpica. Esta, sobre todo, está mediada por inmunocomplejos. Aquí se habla de que por lo menos el 2/3 de los pacientes que padecen lupus eritematoso sistémico tienen compromiso renal. Se estima que por lo menos el 16% al momento del diagnóstico ya cursa con afectación renal y la prevalencia es de 60% durante los primeros 5 años de presentación o debut de la enfermedad. Respecto a la clasificación, de manera sencilla, nosotros encontramos 6 clases. En cada una de estas clases ya hay modificaciones que nos hablan acerca de la histología. Por ejemplo, en la clase 1 encontramos que ya como tal hay nefritis lúpica mesangial, pero esta es mínima. Por lo tanto, el dato clínico sugerente puede ser una proteinuria y una hematuria. Y así con cada una de las clases.
Entonces, lo más frecuente que cursan con casi todas estas patologías cursarían con una hematuria y con proteinuria. Sin embargo, hay que prestar atención a lo que serían los valores de la proteinuria. ¿Por qué? Porque estos, por lo regular, son valores no nefróticos, a excepción de la patología que ya revisamos, donde puede debutar como síndrome nefrótico, sin embargo, no lo es. La siguiente, por favor. Bien, aquí respecto a lo que sucede en la nefropatía lúpica, es que, bueno, existe la formación de estos inmunocomplejos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el organismo comienza a producir mayoritariamente algo con que contrarrestarlo. Sin embargo, al ser de etiología autoinmune, pues estos inmunocomplejos se atacan a sí mismos. Por lo tanto, podemos encontrar que estos se depositan en el glomérulo y sobre todo, más que nivel glomerular, pueden estar en cualquier parte del riñón. Entonces, es importante que en este tipo de pacientes frecuentemente se estén tomando estudios de laboratorio, tomando como referencia también lo que serán los anticuerpos antinucleares y los antinucleosomas, precisamente por la formación o depósito de estos inmunocomplejos. En la imagen, como lo podemos observar, de manera inmunológica, pues se ve mediada esa respuesta. Estos inmunocomplejos se forman, sin embargo, se atacan a sí mismos y por lo tanto ocasiona que haya una destrucción de tejido renal. La siguiente, por favor. Aquí respecto a las manifestaciones clínicas, igual que en todas las demás, la mayoría de los pacientes cursan con proteinuria. Aquí también es importante considerar que al ser de etiología autoinmune, puede estar pues sí podemos considerar que debute como síndrome nefrótico también. Respecto a las características de la hematuria, bueno, aquí mayoritariamente puede ser una microhematuria. Entonces, ¿esto cómo se rastrearía? Bueno, mediante los estudios de laboratorio y podemos observar también que hay cilindros hemáticos. Entonces, es importante considerarlo, sobre todo precisamente por eso, porque se trata de manifestaciones que no son tan evidentes, sino más bien que pueden detectarse mediante hallazgos de laboratorio. Siguiente, por favor. Bien, finalmente, respecto al diagnóstico, encontramos aquí una proteinuria persistente en los datos del laboratorio. Se solicita una recolección de orina de 24 horas en donde la cuantificación es mayoritaria a 0.5 gramos al día. En una tira reactiva es mayor a 3 cruces y la relación proteína-creatinina en este caso es mayor a 0.5 gramos. Podemos encontrar cilindros hemáticos y aquí sobre todo habrá que detectar por lo menos cada 6 meses la medición de lo que serían niveles del complemento. No en todos los hospitales se manejan este tipo de estudios, sin embargo, es frecuente solicitar también los anticuerpos anti-C1Q y los antinucleosomas, precisamente para verificarlo. Ahora bien, la biopsia tampoco es recomendada de primera instancia, sin embargo, tiene algunas indicaciones específicas. Estas serán cuando la proteinuria sea una proteinuria persistente, es decir, mayor a 0.5 gramos en una orina de 24 horas, o cuando el paciente curse con un deterioro de la función renal y que no tenga como tal una explicación. Y bueno, las contraindicaciones para realizar una biopsia, pues es que el paciente curse con agenesia renal, con hipertensión no controlada, en este caso valores mayores a 160/95 milímetros de mercurio, que curse con alguna infección o que tenga quistes en los riñones. Siguiente, por favor. El tratamiento, de igual manera, aquí mayoritariamente se maneja con corticosteroides, de los cuales el primer abordaje sería la metilprednisolona con ciclofosfamida. Es importante considerar que este tipo de tratamientos como tal no tienen un tiempo específico, sin embargo hay que tener cuidado con lo que sería el manejo de las dosis. Por eso es que esto ya se maneja las dosis a nivel de especialidad. Es importante que si nosotros pues logramos detectar que se trata de alguna de estas patologías, el paciente sí tenga un seguimiento, sobre todo por tratarse de patologías autoinmunes. El manejo también puede ser con hidroxicloroquina o con fármacos antiproteínicos o en este caso pues con inmunosupresores. Recordemos entonces la clasificación. En la clase 1 y la clase 2 de la nefritis o nefropatía lúpica no requiere como tal un tratamiento inmunosupresor. Este comienza a partir de la fase 3. ¿Por qué? Porque ya hay mayor deterioro a nivel glomerular. Y por lo tanto, si la proteinuria es inferior a 1 gramo, se tratan las manifestaciones extrarrenales.
Si esta proteinuria es mayor, es el criterio para poder utilizar lo que sería el fármaco conocido como prednisona. Siguiente, por favor. Ok, bueno, este es un esquema que nos estaría proporcionando precisamente las dosis de, las pautas de tratamiento en este tipo de pacientes y se les da, por lo tanto, un seguimiento a los 6 meses. Si la patología como tal ha remitido, bueno, solamente se mantendrá bajo vigilancia. Sin embargo, si no hay remisión, se introduce otro fármaco, que en este caso sería la ciclofosfamida, o se hace una modificación de dosis y nuevamente se vuelve a revisar a los 6 meses. Siguiente, por favor. Y ya para terminar, ahora sí, este es un esquema que nos hace énfasis respecto a lo que debemos hacer cuando nosotros detectemos que hay hematuria en el paciente. Entonces, se considerará como primera instancia una infección urinaria. Sin embargo, deberemos de confirmar lo que sería la etiología. Entonces, aquí nos vamos con el seguimiento, nos vamos a fijar en las características de la orina, en lo que nosotros encontremos también en los estudios de laboratorio, y por lo tanto aquí podremos identificar lo que sería la localización de la hematuria, si se trata de no glomerular o glomerular. Entonces, como tal, este cuadro ya nos estaría orientando a la etiología de cada una de estas nefropatías. Espero que puedan revisarlo porque precisamente es el resumen de esta temática. Y eso sería todo de mi parte. Entonces, no sé si tengan alguna duda o comentario. Creo que no, amiga, estuvo muy bien. Todo muy bien, compañera, muchas gracias. Gracias. Ok, Monse, gracias. Sigue Emily, ¿no? Sí, doctora. Para que continúe ella y al final vemos algunas cosas, por favor. Sí, de acuerdo. Bueno, buenas tardes, doctora y compañeros. Yo soy Emily Camacho y el día de hoy les voy a hablar acerca del síndrome nefrótico. Este es el contenido que se va a abordar a lo largo de la presentación. Y vamos a comenzar con los objetivos. Tenemos que el objetivo general para esta clase es exponer una revisión concreta sobre las principales características del síndrome nefrótico, en tanto que mis objetivos específicos serán identificar las principales causas, tanto idiopáticas o primarias como secundarias, abordar de forma breve y concreta la fisiopatología, indicar las medidas generales a seguir en el tratamiento y finalizar con el pronóstico asociado en estos pacientes. Vamos a comenzar con la definición. Y tenemos que el síndrome nefrótico se caracteriza por la presencia de proteinuria, edema, hiperlipidemia e hipoalbuminemia. La proteinuria en adultos tendrá un valor, como hemos estado viendo con mi compañera Monse, mayor a 3.5 gramos para que sea considerada en un rango nefrótico. Esto en una recolección de orina de 24 horas o bien con un cociente de proteínas creatinina en una única muestra reciente mayor a 3 miligramos. Esto en adultos. En niños, la proteinuria sería mayor a 40 miligramos por hora por metro cuadrado de superficie corporal. Y para que la microalbuminuria sea considerada también dentro del rango nefrótico, debe tener un valor mayor a 2.200 miligramos en la recolección de 24 horas, o bien que el cociente albumina creatinina tenga un valor mayor a 2.220 miligramos por gramo en una única muestra reciente. Permítanme tantito. Con la etiología. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Gracias. Y bueno, tenemos que la incidencia de este síndrome será de 2 a 3 casos por cada 100.000 habitantes. Y se menciona que es la principal causa por la que se realizan biopsias renales, hasta en un 30 a un 52% de los casos. En la gráfica que tenemos en la diapositiva, se muestran las causas de síndrome nefrótico biopsiado, esto en un registro de la Sociedad Española de Nefrología. Y como podemos ver, la causa más frecuente es la nefropatía membranosa, seguida por la enfermedad de cambios mínimos
Y en tercer lugar se encuentra la glomerulonefritis esclerosante focal y segmentaria. En cuanto a las características relacionadas con los grupos de edad, tenemos que en los niños la causa idiopática más frecuente es la enfermedad por cambios mínimos y va a tener un comportamiento en el cual este síndrome es más frecuente en niños que en niñas, siguiendo una relación 2:1, y también se ha visto que está asociado a una mortalidad del 3%, sobre todo por procesos infecciosos y episodios tromboembolíticos. En cuanto a los adultos, aquí la causa más frecuente sería una causa secundaria, la cual sería una lesión glomerular asociada a la nefropatía diabética. Y desde la adolescencia hasta la edad adulta, cambia el comportamiento entre niños y niñas o mujeres y hombres, y ya no hay diferencias significativas entre sexos. En el esquema que apareció hace un momento, lo que se ejemplifica es la relación entre la etiología y los grupos de edad. Como podemos ver, por ejemplo, en los pacientes que son recién nacidos, pues serán causas congénitas. En los pacientes menores a 10 años, las causas serán la enfermedad de cambios mínimos, y conforme van progresando los años, pues las causas van cambiando. Y por mencionar algunas, en los pacientes mayores de 50 años es cuando se espera que se presente la nefropatía membranosa o causas secundarias como la diabetes, paraneoplasias o la amiloidosis. Pero eso lo vamos a ver más adelante en la etiología. Y bueno, tenemos que cualquier enfermedad glomerular, primaria o secundaria, puede cursar con un síndrome nefrótico en algún momento de su evolución. En la tabla que tenemos aquí se resumen todas las causas primarias o idiopáticas, también relacionadas con el grupo de edad. Como les había mencionado, en niños, que aquí lo engloban todos los menores a 18 años, la causa más frecuente será la nefropatía de cambios mínimos, seguido por la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Y en los adultos, la causa más frecuente será la nefropatía membranosa, seguida por la nefropatía de cambios mínimos y en tercer lugar, pues la glomerulosclerosis. Algunas consideraciones a tomar en cuenta es que el síndrome nefrótico también se puede clasificar según la edad de aparición. En los pacientes que sean menores a 3 meses se le considera como congénito, en los pacientes de 4 a 12 meses es infantil y en aquellos mayores a 12 meses será considerado como un síndrome nefrótico de la niñez. Y también en adultos se menciona que aproximadamente el 30% de ellos tendrán una enfermedad sistémica, como lo es la diabetes mellitus, la amiloidosis y el lupus eritematoso sistémico. Por lo tanto, en el interrogatorio será muy importante que descartemos todas estas causas secundarias y luego ya nos enfoquemos en buscar causas primarias. Y bueno, en esta diapositiva tenemos todas las causas secundarias que, como vemos, pues son muchísimas. En la enfermedad sistémica, la más frecuente sería el lupus eritematoso sistémico. En enfermedades metabólicas y heredofamiliares se encuentra la diabetes mellitus y la amiloidosis. Y en el uso de fármacos se encuentran los AINES, el captopril, mercurio, el uso de sales de oro y de la penicilamina. Ahora bien, hablando un poco de la histopatología de las causas idiopáticas, vamos a comenzar con la enfermedad de cambios mínimos, que como vimos es la causa más frecuente del síndrome nefrótico en niños, hasta en un 90% de los casos en niños menores de 10 años. Y esto se va a caracterizar, y su nombre se debe a que en la microscopía óptica el tejido es normal, o bien tiene una leve proliferación de células mesangiales y no se encuentran inmunocomplejos. Y lo único como que sea como un indicador de la enfermedad es que hay un borramiento difuso de los procesos podocitarios. ¿Le puedes dar un clic, por favor? Y se vería más o menos como lo tenemos aquí. La siguiente es la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Y esta es, como vimos, una causa importante de síndrome nefrótico idiopático en adultos, pero también se ha visto que este patrón histopatológico puede estar relacionado con otras afecciones, como lo es la infección de VIH, una nefropatía por reflujo, lesión glomerular previa e incluso la obesidad. Y este patrón se va a caracterizar por la presencia de áreas de colapso mesangial y esclerosis, pero solo en algunos glomérulos
y en áreas como bien delimitadas. También a esto se debe su nombre, como lo podemos ver aquí. Y finalmente tendríamos a la nefropatía membranosa, la cual es una importante causa idiopática en adultos y se ha identificado como una causa secundaria en niños. Lo que se encontraría en adultos serían autoanticuerpos contra el receptor de fosfolipasa A2, en tanto que en niños, al ser secundaria, se ha visto que está relacionada en enfermedades autoinmunes, tiroiditis, carcinoma, el uso de AINES, de penicilamina y de sales de oro. Las características en este patrón histopatológico serían el engrosamiento de la membrana basal, sin proliferación o infiltración celular. Y pues se vería como lo tenemos aquí. Ahora vamos a continuar con la fisiopatología. Y bueno, como vimos, el determinante principal o el más importante para el diagnóstico de este síndrome es la proteinuria. Por ello, es importante mencionar que hay 3 tipos distintos de proteinuria. Tenemos a la proteinuria glomerular, a la tubular y a la proteinuria por rebosamiento u overflow. Y en este caso en particular, en el síndrome nefrótico, la proteinuria será una glomerular, la cual se caracteriza por un aumento de la filtración de macromoléculas a través de la pared capilar glomerular. Lo que vamos a poder encontrar, y como veremos a fondo más adelante, es que el podocito será el principal objetivo de lesión en todos los procesos que cursan con síndrome nefrótico, tanto en niños como en adultos, y engloba a la nefropatía membranosa, a la enfermedad de cambios mínimos y a la glomeruloesclerosis focal y segmentaria, que son las causas idiopáticas más frecuentes. Y bueno, tenemos que el fenotipo estructural en todas estas causas, y que es como el común y lo que se espera encontrar, es el borramiento de los procesos podocitarios, la alteración de la hendidura de filtración o hendidura diafragmática y la depresión total o parcial de los podocitos. Es por ello que resulta importante hacer un breve recuento sobre los componentes de la barrera de filtración glomerular, siendo el primero de ellos el endotelio fenestrado, el cual es especializado y se encuentra recubriendo el lado luminal de la pared capilar. Y como su nombre lo dice, pues presenta estos pequeños poros, y precisamente la importancia de ellos es que al ser tan pequeños no van a permitir el paso de células ni de macromoléculas como lo son las proteínas. El segundo componente es la membrana basal glomerular, la cual se encuentra entre el endotelio y el epitelio, como podemos ver en la imagen, y está compuesta principalmente por colágeno tipo 4, laminina 521, por algunos proteoglucanos sulfatados como el heparansulfato y algunas glucoproteínas. Y la importancia de todos estos componentes es que le van a dar una electrocarga negativa, y gracias a esta electrocarga va a ser capaz de repeler a todas las macromoléculas o partículas que también estén cargadas con una carga negativa, como lo son las proteínas. Entonces, pues las va a repeler. Y finalmente, al último componente que tenemos sería a los podocitos, los cuales forman parte de la capa visceral de la cápsula de Bowman y se van a encontrar recubriendo la superficie externa de la membrana basal glomerular. Esto a través de los procesos podocitarios, que se van a encontrar interdigitados entre ellos. Pero esto lo podemos ver mejor en la siguiente diapositiva. Aquí. Como podemos ver, todos los procesos podocitarios pedicelos que les están señalando se van a interdigitar con los procesos adyacentes. Y entre cada uno de ellos podremos encontrar a la hendidura de filtración o hendidura diafragmática. Estos procesos que se interdigitan mediante complejos moleculares, van a formar estas hendiduras de filtración. Y es gracias a esta estructura tan compleja que se puede llevar a cabo la ultrafiltración de grandes volúmenes de líquido y de pequeños solutos para eliminar de tal manera todas las toxinas que deben de ser eliminadas. Y también permite que la albúmina y la mayoría de los componentes proteicos se retengan dentro del torrente sanguíneo, como debe de ser. Ahora en esta diapositiva podemos observar nuevamente la estructura de los podocitos y de sus complejos podocitarios. Y en la imagen de la letra E podemos observar a la hendidura de filtración. Y como podemos ver, aquí tenemos algunas proteínas que también van a estar relacionadas con el proceso de la filtración glomerular, siendo una de ellas la nefrina, la cual es una proteína codificada por el gen
NPSH1, y como podemos ver, pues se encuentra entre dos procesos podocitarios y forma una unión celular similar a una membrana de 40 nanómetros. La función de esta proteína es muy importante, dado que recluta proteínas adaptadoras para que se pueda llevar a cabo la señalización al citoesqueleto, que como podemos ver está compuesto principalmente por filamentos de actina, los cuales al llevar a cabo el complejo actina-miosina modularán la respuesta de los capilares a la presión de filtración o a la presión hidrostática. La siguiente proteína que también es importante es la podocina, la cual es codificada por el gen NPSH2 y su función, o una de las funciones que se han visto, es que interactúa con la nefrina y también funge como un mecanosensor al reorganizar el entorno lipídico. Y la importancia de esta es que va a ser la proteína mutada con mayor frecuencia, tanto en niños como en adolescentes que cursan con síndrome nefrótico congénito. Ahora bien, otro de los determinantes de la filtración glomerular es la suma de las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas a través de la membrana glomerular, y estas pues se oponen o favorecen a la filtración, lo que nos daría la presión de filtración neta. Y bueno, como podemos ver, las fuerzas que lo van a favorecer es la presión hidrostática glomerular y también la presión oncótica de la cápsula. Sin embargo, esta tiene un valor de 0, entonces no se toma en cuenta en el esquema. Y las fuerzas que se van a oponer serán la presión oncótica capilar glomerular y la presión hidrostática de la cápsula. Al llevar a cabo la resta de la presión hidrostática glomerular de la presión de la cápsula de Bowman y la oncótica glomerular, nos daría la presión de filtración neta, que tiene un valor de 10 milímetros de mercurio. Perdón por el ruido. Y bueno, lo importante aquí es que la notable presión luminal va a ejercer fuerzas físicas sobre la pared capilar, y estas fuerzas a su vez van a ser contrarrestadas por los componentes de la barrera de filtración glomerular, en particular por la membrana basal glomerular y por los podocitos. En específico de los podocitos tenemos que, gracias a los procesos podocitarios, lo que van a hacer es contrarrestar las fuerzas como si fuera un contrafuerte o un escudo, y van a ejercer resistencia a la presión hidrostática. Y lo que van a hacer, como podemos recordar viendo la imagen que teníamos antes, los procesos podocitarios básicamente están como abrazando todo el capilar. Entonces lo que hacen es comprimir a la membrana basal glomerular, como podemos ver aquí, que es básicamente gelatina. Y al comprimirlo, lo que van a hacer es restringir la permeabilidad a las macromoléculas. Otra de sus funciones es que gracias a su arquitectura van a maximizar el área disponible de filtración, como podemos ver en la imagen, tanto para el agua como para pequeños elementos. Y pues lo muy importante sería la resistencia mecánica contra la presión, con lo que va a prevenir que haya una pérdida tanto de albúmina como de otras proteínas. Sin embargo, bueno, esto en cuanto al lado sano, ¿no? Pero como yo les había mencionado, en todas las causas de síndrome nefrótico, en las causas tanto idiopáticas como secundarias y congénitas, lo que se ve afectado, el principal objetivo de lesión, serán los podocitos. Entonces, una vez que el podocito es lesionado, cambia su estructura, se vuelve mucho más simple, como podemos ver en la imagen, a comparación del lado sano. Y lo que va a ocasionar es que la hendidura de filtración se vea disminuida, y esto a su vez ocasiona una disminución en el área de filtración y una disminución en la tasa de filtración tanto de agua como de pequeños solutos. Y simultáneamente el otro efecto que tendrá es que se va a perder la fuerza de apoyo, la fuerza de resistencia que ejercía contra la presión que se encuentra dentro del capilar, pues se va a perder, lo que a su vez va a ocasionar que ya no se lleva a cabo la compresión sobre la membrana basal glomerular, lo que ocasiona un aumento de la permeabilidad tanto de proteínas como de otras macromoléculas. La principal proteína que se va a ver perdida en el síndrome nefrótico es la albúmina. Sin embargo, también se pierden algunas otras proteínas, como lo son los inhibidores de la coagulación, la transferrina, las inmunoglobulinas e incluso la proteína de unión a vitamina D. Y es aquí que podemos ver la importancia de los podocitos en la filtración glomerular y la génesis de este síndrome.
Ahora, continuando con las manifestaciones clínicas, tenemos que el edema de nueva aparición, sobre todo en extremidades inferiores, va a ser el síntoma de presentación más común. También los edemas se pueden presentar en general en partes blandas, como podemos ver en la imagen, y en casos graves puede haber ascitis, derrame pleural y anasarca. El edema va a estar ocasionado porque hay una pérdida de la presión oncótica y también por un aumento de la reabsorción tubular, tanto de sodio como de agua. La otra manifestación es la hipoalbuminemia, que como vimos es una de las características del síndrome nefrótico. Y esta va a ocurrir cuando se vea superada la capacidad hepática de síntesis por las pérdidas urinarias como catabolismo renal. También, como vimos, no se pierde únicamente albúmina, sino que también se están perdiendo inmunoglobulinas y factores del complemento. Por lo tanto, estos pacientes van a tener una tendencia a la aparición de infecciones. Las más frecuentes serían la celulitis, la peritonitis bacteriana espontánea y pues podría llegar incluso a una bacteriemia. También entre las complicaciones pues se encuentra la trombosis y se menciona que tiene una incidencia del 10 al 40% y puede ocurrir tanto en las venas renales como en las de los miembros inferiores, provocando una trombosis venosa profunda. Y finalmente tenemos a la hiperlipidemia, la cual ocurre por un estímulo de la síntesis hepática de lipoproteínas, lo que nos va a ocasionar un aumento del colesterol total, de LDL, VLDL, IDL y de lipoproteína A. Y se menciona que también puede haber hipertrigliceridemia y un descenso de HDL. Otras manifestaciones que pueden referir los pacientes sería una orina espumosa y una ganancia de peso precisamente secundaria al edema. Y otra complicación que no puse aquí, pero es muy importante, sería la hipercoagulabilidad. Y lo que tenemos aquí es que esta es secundaria a la estasis vascular debido a la hemoconcentración y a la hipovolemia. También asociada al aumento de plaquetas y al aumento de la síntesis hepática de fibrinógeno. Y como vimos, aparte de la albúmina, también se pierden factores inhibidores de la coagulación. Entonces, pues esto nos lleva como consecuencia a la hipercoagulabilidad. Ahora, continuando con el diagnóstico y comenzando como siempre por la historia clínica, pues tendríamos al interrogatorio, en donde será muy importante buscar posibles causas secundarias para el síndrome nefrótico. Comenzando a los antecedentes personales patológicos, será muy importante preguntar por enfermedad sistémica, como lo es y como vimos, la causa más importante, lupus eritematoso sistémico, vasculitis, amiloidosis y pues diabetes. En los antecedentes de enfermedades infecciosas, importante preguntar por infección faríngea, por virus de hepatitis C, hepatitis B y VIH, así como la ingesta de fármacos como lo son AINES, captopril, sales de oro y penicilamina. En la exploración física se buscan signos de enfermedad sistémica, se valora la situación hemodinámica, como siempre con signos vitales, tensión arterial, frecuencia cardíaca, ingurgitación yugular, y también se debe de valorar la intensidad de los edemas. Esto en cuanto a pues, la clínica. Y en nuestros auxiliares de diagnóstico tenemos a pruebas de laboratorio, como lo es la química sanguínea, y pues ya vimos, ¿no? La proteinuria muy importante, que esta se puede determinar tanto en una recolección de orina de 24 horas, como en un cociente por proteínas creatinina en una muestra única de orina reciente. También se puede valorar el filtrado glomerular estimado por fórmulas y el aclaramiento de creatinina. Y otras pruebas que van a estar orientadas más hacia confirmar una sospecha diagnóstica serían los estudios serológicos para anticuerpos antinucleares, anti-DNA, factores del complemento, crioglobulinas y una serología completa para el virus de hepatitis B, C y VIH. Aquí nuevamente tenemos a los criterios diagnósticos, que pues es la proteinuria, que puede ser en este cociente proteína creatinina, mayor a 3, y en esta bibliografía en específico lo menciona de 3 a 3.5 miligramos, o bien en una recolección de 24 horas que muestre una proteinuria mayor a 3. También tendríamos a la hipoalbuminemia, que tiene una albúmina sérica menor a 2.5 gramos por decilitro, y la evidencia clínica de edema.
También pues se encuentra la hiperlipidemia, sin embargo se menciona que no es un criterio necesario para hacer el diagnóstico. Y como vimos, la evaluación diagnóstica adicional, aparte de estas pruebas de laboratorio, va a estar orientada a evaluar complicaciones, a identificar a la enfermedad subyacente si es que la hay, así como para determinar el tipo histológico, para lo cual necesitaríamos una biopsia. Y eso lo tenemos en la siguiente diapositiva, en donde les muestro las indicaciones para hacer esta biopsia renal. Se menciona que se puede hacer en cualquier paciente adulto, excepto en aquellos pacientes diabéticos en los que se sospeche que la causa secundaria sea la nefropatía diabética, dado que no se verían beneficiados al realizar este estudio diagnóstico. Otros pacientes en los que no se recomienda hacer la biopsia renal serían los pacientes con amiloidosis confirmada y tampoco en niños, dado que, como vimos, la causa más frecuente hasta en un 90% de los casos es la enfermedad de cambios mínimos. Entonces, como ya sabemos la causa, no es tan necesario hacer la biopsia renal, a menos que se inicie la terapia, el manejo con corticoides, y el paciente no mejore. Esto sería un síndrome nefrótico corticoresistente. Y aquí sí estaría indicada la biopsia renal, dado que lo más probable es que no se deba a la enfermedad de cambios mínimos. Y también podría estar indicado en pacientes con recidivas frecuentes. Pero en términos generales, en niños no se hace la biopsia renal. Ahora ya casi para terminar, en el tratamiento, tenemos que, además de la corrección de las causas tratables, el manejo incluye algunas medidas generales, comenzando por la proteinuria. Aquí se maneja que la dieta debe de ser normoproteica, no se recomiendan las dietas ni hipo ni hiperproteicas. En cuanto a la dieta, y ahora bien, en cuanto a lo farmacológico, se recomienda el uso de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los antagonistas del receptor de aldosterona y los antialdosterónicos para disminuir de forma inespecífica la proteinuria. Sin embargo, estos están asociados a algunos efectos adversos, como lo es la disminución aguda de la tasa de filtración glomerular, así como la hiperpotasemia. Por lo tanto, es muy importante que se monitoree constantemente a estos pacientes y si se midan los niveles séricos de creatinina y de potasio durante todo el empleo de los mismos. Las siguientes medidas serían para el manejo del edema, comenzando por la dieta, en donde es muy importante que haya una restricción de sodio. Se menciona que lo máximo serían 2 gramos de sodio por día, e incluso en los periodos donde el edema es grave, se puede restringir o se debe de restringir la ingesta de líquidos. Alguna bibliografía menciona que máximo 1500 mililitros, y lo importante aquí es que la ingesta nunca debe de superar a la diuresis. Ahora bien, en cuanto a lo farmacológico, lo que se utiliza son los diuréticos de ASA. Sin embargo, para que estos puedan llevar a cabo su efecto, es necesario que se administre una dosis mayor a la habitual, dado que para que puedan pues sí, ejercer el efecto de los fármacos, necesitan estar unidos a proteínas. Entonces, es muy probable que si le damos la dosis normal, pues no tengamos ningún resultado. Entonces, pues la dosis es mayor. Uno de los ejemplos sería la furosemida a 40 miligramos vía oral 2 veces al día, o bien la bumetanida a 1 miligramo 2 veces al día también como dosis inicial. Sin embargo, estas dosis pueden aumentar incluso hasta el doble cada 1 o 3 días si no hay una mejoría adecuada. Y en ocasiones también puede ser necesario que se administren por vía intravenosa. Ahora, continuando con la hiperlipemia, tenemos que no se recomienda como un manejo general en todos los pacientes con estatinas, por ejemplo, dado que las anomalías lipídicas se van a revertir con la resolución de la enfermedad. Uno de los ejemplos es con el tratamiento de los glucocorticoides en los niños que tienen síndrome nefrótico secundario a la enfermedad de cambios mínimos. Una vez que se administran los corticoides, todas las anomalías lipídicas van a desaparecer. Sin embargo, la terapia sí puede estar recomendada en algunos pacientes, por ejemplo, en aquellos con síndrome nefrótico persistente e hiperlipidemia, a pesar del tratamiento del trastorno renal subyacente, dado que, como sabemos, la hiperlipidemia pues, es un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, en algunos sí podría estar indicado. Las siguientes serían las complicaciones trombóticas.
en donde también se menciona que el manejo no es general para todos los pacientes y lo que se hace es instaurar un tratamiento con heparina, esto en presencia de cualquier fenómeno tromboembólico, y se debe de mantener la anticoagulación oral durante al menos 6 meses. También está indicado en caso de que persista el síndrome nefrótico, y esto se debe de mantener hasta que la albúmina sérica sea superior a 2 gramos sobre decilitro. Y los únicos momentos, en los únicos pacientes en los que está recomendada la anticoagulación profiláctica serán aquellos que tengan una albúmina sérica inferior a 2 gramos sobre decilitro, o en los pacientes que tengan un síndrome nefrótico secundario a nefropatía membranosa, dado que estos pacientes están en mayor riesgo de padecer estas complicaciones. Y la anticoagulación sería con heparinas de bajo peso molecular o bien con anticoagulantes orales. Ahora en esta diapositiva tenemos una tablita que resume básicamente todo de lo que les he estado hablando. Y lo que me interesa que vean en este momento es la efectividad de la terapia con corticoides en el manejo del síndrome nefrótico. Como podemos ver, la remisión alcanzada en los pacientes que tengan síndrome nefrótico por cambios mínimos va a ser muy alta, hasta un 90%. Por lo tanto, en el manejo en los niños siempre se dan los corticoides y el manejo de todos los demás componentes del síndrome nefrótico del que les acabo de hablar. Sin embargo, en los adultos, la causa más frecuente no es la enfermedad de cambios mínimos, es la nefropatía membranosa, seguida después de la de cambios mínimos, y la glomerulosclerosis segmentaria y focal. Y como podemos ver, ni la nefropatía membranosa ni la glomerulosclerosis tienen una respuesta muy favorable al tratamiento con corticoides. Por lo tanto, las guías de manejo del síndrome nefrótico no recomiendan que en los adultos se administren corticoides de forma general, a menos de que en la biopsia ya se haya visto que es secundaria a una enfermedad de cambios mínimos. En niños sí se administra corticoides a todos. Ahora bien, continuando con el pronóstico. Y bueno, antes también otra cosa. En los niños, cuando se les da la terapia, bueno, llega el niño, ¿no? Es diagnosticado con síndrome nefrótico y haces el manejo general de todo el síndrome y le administras sus corticoides. Entonces, como ya vimos, si el niño no mejora con la administración de corticoides, esto es indicador de que la causa no es una enfermedad de cambios mínimos. Entonces, en ellos se hace la biopsia y ya que sepas cuál es la causa, pues ya se hace el manejo indicado a cada una de las causas. Pero bueno, eso era todo de ahí. Y ya para terminar con el pronóstico, tenemos que este va a depender de la causa subyacente, de la histopatología y de los factores clínicos individuales de cada paciente. Un ejemplo es que un niño que tenga un síndrome nefrótico secundario a la enfermedad de cambios mínimos tiene un pronóstico muy bueno y no se espera que tenga una evolución hacia una enfermedad renal terminal. En tanto que también un niño que tenga un síndrome nefrótico pero secundario, por ejemplo, a la glomerulosclerosis focal y segmentaria, tiene un pronóstico mucho menos favorable y se espera que él sí tenga una evolución hacia enfermedad renal terminal dentro de los próximos 10 años. Entonces, todos los factores del paciente van a ser muy importantes para saber cuál es su pronóstico. Tenemos que la nefropatía membranosa, en términos generales, tiene un pronóstico bastante favorable, y aquí se hablaba de la regla de los tercios. Y es que un tercio va a cursar de una forma benigna con una alta tasa de remisión. Otro tercio va a tener una evidencia continua de proteinuria y de edema. Sin embargo, la función renal se va a mantener de manera normal. Y el último tercio, que es pues el menos favorable, va a progresar hacia enfermedad renal en etapa terminal en los próximos 10 años. En cuanto a la glomerulosclerosis focal y segmentaria, como les mencionaba, el pronóstico es mucho más precario y en ellos el grado de proteinuria va a ser un factor pronóstico significativo. Y bueno, la proteinuria en grado nefrótico nos indica que hasta en un 50% de los pacientes pueden llegar a progresar a enfermedad renal en etapa terminal en los próximos 5 a 10 años. Y en aquellos en los que la proteinuria sea de 10 a 14 gramos por día, que es muy alto, se estima que desarrollarán una enfermedad renal en etapa terminal en los próximos 2 a 3 años.
Por lo tanto, pues el valor de la proteinuria también es un indicador importante del pronóstico de estos pacientes. Y bueno, estas son mis referencias. Y le puedes dar un clic. Y eso sería todo de mi parte. Gracias, Emily. ¿Alguna duda, chicos? Doctora. Doctora. No, Ok. doctora. ¿Alguien me puede describir el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico para que sepan cuáles son las características de uno y de otro? Y lo sepan diferenciar. Pues una podría ser la edad de presentación, doctora, que el síndrome nefrítico pues es más común en niños y pues hasta los 15 años, y el síndrome nefrótico pues va más en edad más grande, ¿no? Sería de los 15 allá a los 45, 50 años. Clínicas, características clínicas. Yo, doctora, en el síndrome nefrítico, bueno, esta va a ser una enfermedad que se caracteriza por la presencia de hematuria, hipertensión arterial y pues ya va a haber un fallo agudo de la función renal que va a provocar el edema, que este va a ser duro, no va a dejar fobia, es abrupto y caliente, y oliguanuria, a diferencia del síndrome nefrótico, que pues este es ya como tal un trastorno en los glomérulos. Aquí va a haber presencia de proteinuria y el edema también se va a presentar, pero este va a ser blando, con fobia, va a ser frío e insidioso. Y pues también van a presentarse hallazgos de hipoalbuminemia y me parece que hipercolesterolemia. ¿Conocen algunas otras causas de hematuria, aparte de las que ya describieron sus compañeras en el síndrome nefrítico? Bueno, su compañera Monse. Otras causas de Vías hematuria. urinarias, ¿Cómo? infección de vías urinarias, Muy bien, ¿qué más? nefrolitiasis, Una hiperplasia prostática benigna. cáncer de vejiga, El traumatismo renal. Ajá. ¿Y cómo van a diferenciar la hematuria glomerular y no glomerular? ¿Qué tipo de hematuria se presenta en el síndrome nefrítico? Segmentaria. ¿Glomerular o no glomerular? No, en la hematuria. Glomerular. Glomerular, muy bien. por microscopía, ¿no? Las características de los eritrocitos. Ajá. ¿Qué estudio van a solicitar para saber si la hematuria es glomerular o no glomerular? Sedimentación urinaria, ¿no? ¿Cómo? Pruebas de sedimentación o algo así se llama. Un sedimento urinario, exactamente. ¿Y qué características van a encontrar en el sedimento? ¿O qué buscan en el sedimento urinario? Los cilindros eritrocíticos. Cilindros, ¿y qué más? Eritrocitos dismórficos. Eritrocitos dismórficos, muy bien. Ajá. Eso es muy importante para que ustedes puedan hacer diagnóstico diferencial. Si ustedes en un examen general de orina tienen hematuria y además tienen leucocitos 10 por campo, tienen bacterias abundantes, probablemente se vayan porque se trate de una infección urinaria. Pero es importante que ustedes hagan diagnóstico diferencial interrogando bien a sus pacientes. Porque no todas las hematurias son de infección de vías urinarias, que es lo más frecuente. Muy bien. ¿En qué casos ustedes realizarían biopsia renal? Para corroborar el diagnóstico y si la terapia de mantenimiento no es funcional. Muy bien.
Recuerden que en el síndrome nefrítico generalmente las causas van a ser autoinmunes. Entonces, dependiendo del tipo de autoinmunidad o la enfermedad que esté ocasionando este problema, van a dar el tratamiento. Entonces, sí es importante realizar la biopsia renal. En el nefrótico, pues va a depender de la causa. Díganme 2 enfermedades sistémicas comunes que causan síndrome nefrótico a nivel mundial y en México. Diabetes mellitus Diabetes, ajá. y hipertiroidismo o hipotiroidismo. Hipertensión arterial sistémica. Ajá. La causa más frecuente es nefropatía diabética. ¿Y esos pacientes los van a biopsiar? No. No. ¿O habrá algunas excepciones? Yo leí de ellos que sí, en casos atípicos, cuando aún no presentan retinopatía, deterioro de la función renal, hipertensión, sedimento activo, son en los que sí se deben de biopsiar. Cuando los pacientes progresan muy rápidamente hay que buscar otra cosa, porque a veces se empalma con otro tipo de enfermedades. Ajá, entonces, eso es importante también que lo tomen en cuenta. No, el seguimiento de la nefropatía diabética debe ser constante para que ustedes puedan tomar decisiones. No es como nada más seguir la guía clínica. Bueno, si avanza de estadio, le doy esto, lo mando al nefrólogo. Sí es importante que ustedes tomen decisiones a ese respecto. Y evidentemente ustedes no los van a biopsiar, ¿no? Los van a mandar al nefrólogo. Pero no se queden con que, pues es una nefropatía, ¿no? Si el paciente en menos de un año, un paciente con nefropatía diabética progresa, hay que buscar otra cosa. Entonces sí es importante mandarlo al nefrólogo. Muy bien. ¿Alguna duda, chicos? No, doctora. Muchas gracias. No, doctora, gracias. No, doctora, gracias. Les recomiendo que busquen las guías de código de glomerulopatías para que revisen el tema. Es una guía bastante extensa, pero les va a servir para que se apoyen en estos 2 temas, ¿ok? Ok, doctora. Entonces, nos vemos mañana para su siguiente clase. Por favor, ¿ok? Igual a las 11, ¿de acuerdo? Ok, Sí, doctora. gracias. Gracias. Le mando el link al rato, ¿vale? Nada, ustedes. Gracias. Hasta luego. No.